Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y positividad. Hoy nos sumergimos en una noticia que sin duda ha generado un torbellino de emociones y conversaciones en el vasto universo del entretenimiento turco y que ha cautivado la atención de innumerables seguidores a lo largo y ancho del globo. Como habrán podido anticipar por el título que acompaña este vídeo, vamos a desgranar en detalle la reciente información sobre Kerem Bürsin, quien, lamentablemente, se ha visto atravesando un complicado momento de salud. Y lo que ha despertado un interés particular, generando una oleada de especulación y, sobre todo, un inmenso apoyo, es la reacción de su expareja y colega, la deslumbrante y talentosísima Hande Erçel, ante esta delicada situación. Sabemos, y es algo que ha resonado profundamente en el corazón de muchísimos fanáticos, que la relación entre Kerem y Hande, cariñosamente apodada por su legión de seguidores como Hanke, se erigió como una de las más seguidas, adoradas y comentadas en Turquía, y su influencia se extendió con creces más allá de sus fronteras. Aunque su vínculo romántico haya llegado a su fin, es innegable la existencia de una conexión y un respeto mutuo que afortunadamente trascienden la esfera de lo puramente sentimental. Y es precisamente este vínculo, esta conexión subyacente, la que hoy nos ocupa y nos impulsa a explorar. Cuando una figura pública, una estrella de la talla de Kerem, se enfrenta a problemas de salud, la atención mediática y la curiosidad del público se intensifican exponencialmente. Pero en este caso particular, la reacción de Hande ha sido observada con una lupa de precisión casi microscópica, y en este análisis profundo, nos dedicaremos a desglosar todo lo que se sabe, a explorar las especulaciones que han surgido y, lo más importante, a destacar el espíritu de camaradería y apoyo incondicional que parece prevalecer en este escenario. Antes de zambullirnos de lleno en cada uno de los detalles que componen esta historia, quiero tomar un momento para recordar a todos nuestros fieles seguidores, a aquellos que nos acompañan día tras día, y también a quienes se unen a nuestra comunidad por primera vez, la importancia de activar ese botón de suscripción y de darle a la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni un ápice de nuestros futuros vídeos, porque aquí, en este espacio, nos comprometemos a traerles siempre las últimas novedades, los análisis más perspicaces y las historias más conmovedoras del vibrante mundo del espectáculo. Dicho esto, sin más preámbulos, vamos de lleno con el tema que nos convoca hoy aquí. Pues bien, la noticia de que Kerem Bürsin no se encontraba en su mejor momento de salud comenzó a circular en el éter digital hace relativamente poco tiempo, desatando una genuina ola de preocupación entre sus miles y miles de seguidores. Inicialmente, como suele suceder en estos casos, donde la privacidad del artista y su bienestar son la máxima prioridad, los detalles eran escasos y guardados con celo. Se habló de una dolencia, de un malestar pasajero que, sin embargo, lo obligó a tomar un merecido descanso y a enfocar toda su energía en el proceso de recuperación. Por supuesto, los rumores y las conjeturas no tardaron en hacer acto de presencia, tejiendo redes de especulación en torno a la naturaleza de su dolencia. Pero lo que verdaderamente acapara nuestro interés y el de muchos, es la respuesta y la actitud de Hande Erçel ante esta situación. Como muchos de ustedes seguramente saben, Kerem y Hande compartieron un protagonismo inolvidable en la exitosa serie de televisión, Sen Kalkapm, un drama romántico que se convirtió en un fenómeno global. Durante las grabaciones de esta producción, su química en pantalla fue tan eléctrica, tan palpable, que trascendió las fronteras de la ficción para enamorar perdidamente a millones de corazones en todo el mundo. Su relación sentimental, que nació y floreció en el set de rodaje, se transformó rápidamente en un verdadero fenómeno mediático, acaparando portadas y conversaciones. A pesar de que su noviazgo, esa etapa romántica de sus vidas, concluyó hace ya un tiempo, la admiración mutua y el cariño, al menos de cara al público, siempre han parecido estar presentes, flotando en el aire como un recuerdo imborrable. Y es precisamente en momentos como estos, de dificultad y vulnerabilidad para uno de ellos, cuando se pone a prueba la verdadera naturaleza de las relaciones, incluso de aquellas que han evolucionado y tomado rumbos diferentes. La reacción de Hande Erçel ante la enfermedad de Kerem Bürsin, aunque no haya sido un anuncio público de proporciones épicas ni un despliegue mediático masivo, ha sido percibida de múltiples maneras, y es aquí donde nuestro análisis cobra especial relevancia, al intentar desentrañar lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes. Si bien Hande no ha emitido comunicados extensos ni ha publicado mensajes directos y explícitos en sus redes sociales haciendo referencia directa a la salud de Kerem, las informaciones que han logrado filtrarse hasta los medios turcos, a menudo a través de fuentes cercanas a ambos artistas,
apuntan inequívocamente hacia un gesto de genuina preocupación y de apoyo sincero. Se ha informado detalladamente que Ande, al enterarse de que Kerem no se encontraba bien, tomó la iniciativa de ponerse en contacto con él de manera completamente privada. Este gesto, lejos de ser sorprendente, se alinea perfectamente con la profunda historia que comparten y la amistad que aparentemente han logrado cultivar y mantener incluso después de su ruptura sentimental. La discreción en este tipo de situaciones es un factor clave y altamente valorado. Nadie espera ni necesita que Ande Erçel convierta la salud de su expareja en un espectáculo público o en un drama mediático. Lo que sí se valora y mucho es el gesto humano, la empatía y el apoyo individual que emana de esta acción. Las fuentes consultadas sugieren firmemente que Ande le ha transmitido a Kerem sus sinceros deseos de una pronta y completa recuperación, y le ha ofrecido su apoyo incondicional en cualquier cosa que pudiera necesitar, siempre manteniéndose dentro de los límites de una relación que, si bien ya no es romántica, conserva un valioso trasfondo de afecto y respeto. Esta actitud por parte de Ande Erçel está siendo vista por una gran cantidad de personas, tanto dentro como fuera de la industria, como una señal inequívoca de madurez, de elegancia y de la excelente relación que han sabido mantener a lo largo del tiempo. En un mundo del entretenimiento donde lamentablemente a menudo se espera y se promueve el conflicto tras una ruptura, especialmente entre figuras públicas de su calibre, este tipo de comportamiento ejemplar refuerza la poderosa idea de que dos personas pueden separarse en el ámbito sentimental y, aún así, mantener un lazo inquebrantable de respeto, de aprecio y de amistad, sobre todo cuando uno de ellos atraviesa un momento particularmente delicado o vulnerable en su vida. No debemos olvidar que Kerem Bürsin no es solo un actor de gran popularidad y talento, sino que también es reconocido por ser una persona de una energía arrolladora y un carácter sumamente activo. Verlo afectado por una enfermedad, por leve que ésta pudiera ser, siempre genera una profunda preocupación entre quienes lo admiran y siguen su trayectoria. Y en este contexto específico, la preocupación que Ande ha mostrado adquiere una dimensión aún mayor, precisamente porque ellos representan una de las parejas más recordadas y queridas por el público en la historia reciente de la televisión turca. Los incondicionales fans de Hanke están siempre atentos a cualquier interacción, por mínima que sea, entre ellos, y este gesto, a pesar de su carácter discreto y privado, no ha pasado desapercibido para los seguidores más leales y observadores. Los portales de noticias turcos, que a menudo cuentan con fuentes privilegiadas y bien conectadas dentro del círculo íntimo de las celebridades, han destacado la significativa importancia de este contacto entre Kerem y Ande. Lejos de tratarse de una interferencia o de una intromisión indebida, se interpreta como un genuino acto de empatía, un recordatorio de los buenos tiempos compartidos y del profundo respeto que se profesan como colegas y como personas que compartieron un capítulo fundamental y memorable de sus vidas. Es crucial también considerar el contexto particular de la industria del entretenimiento turco. Es un sector conocido por su cohesión, donde los actores y las actrices suelen conocerse, colaborar activamente y, en muchos casos, desarrollar amistades sólidas y duraderas que perduran a lo largo del tiempo. Si bien la relación romántica de Kerem y Ande fue indudablemente un foco de atención mediática y de interés público, su conexión como profesionales y como seres humanos es un aspecto que también se valora y se reconoce profundamente. La reacción de Ande en este sentido se alinea perfectamente con esta cultura de apoyo mutuo y de solidaridad que caracteriza a la comunidad artística turca. Además, la forma en que los medios de comunicación y el público en general han asimilado y respondido a esta noticia es igualmente relevante. En lugar de dar pie a chismes malintencionados o a malinterpretaciones innecesarias, la gran mayoría de las reacciones han sido abrumadoramente positivas, aplaudiendo la madurez de Ande y el noble gesto de buena voluntad que ha demostrado. Esto habla muy bien de un público que ha evolucionado y que entiende y valora las relaciones humanas en su dimensión más auténtica, trascendiendo los titulares sensacionalistas y buscando siempre el lado humano de las historias. Para Kerem Bürsin, recibir el apoyo de personas significativas en su vida, como lo fue y lo sigue siendo Ande en momentos de debilidad y de vulnerabilidad, sin duda debe ser un bálsamo para el alma y una fuente de gran fortaleza. Aunque él mismo se ha mostrado optimista y con una clara determinación de recuperarse pronto, el saber que cuenta con un sólido círculo de apoyo, que incluye a exparejas con las que ha mantenido una relación cordial y respetuosa, es un aspecto sumamente positivo que contribuye a su bienestar general. ¿Y qué nos revela todo esto sobre la dinámica de su relación post-ruptura? Pues, aparentemente han logrado alcanzar un equilibrio saludable y admirable.
No ha habido declaraciones públicas de rencor, de resentimiento o de indiferencia forzada. Al contrario, las escasas pero significativas informaciones que tenemos a nuestra disposición sugieren con firmeza que ambos han optado por un camino de respeto mutuo y, cuando la situación así lo amerita, de apoyo sincero y desinteresado. Esto es algo que muchos admiramos profundamente, la capacidad de evolucionar, de crecer y de mantener vínculos positivos y significativos incluso cuando el capítulo romántico de sus vidas ha cerrado definitivamente. Podríamos, por supuesto, caer en la tentación de especular sobre si este gesto podría interpretarse como una señal de reconciliación o de un posible renacimiento de su relación romántica. Sin embargo, siendo honestos y basándonos estrictamente en la información de la que disponemos, la interpretación más lógica, equilibrada y respetuosa es la de un apoyo sincero entre dos personas que se conocen profundamente, que comparten una historia y que, sencillamente, se tienen aprecio mutuo. No hay indicios concretos que sugieran que haya algo más allá de esta admirable muestra de solidaridad humana, y francamente, no deberíamos ni siquiera buscarlo. Lo verdaderamente importante y digno de destacar es la humanidad, la empatía y la camaradería que han demostrado. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin ha estado atravesando un problema de salud ha generado una onda expansiva de preocupación legítima. Y la reacción de Hande Erçel, según los reportes más fiables, ha sido la de un contacto privado y un ofrecimiento sincero de apoyo y deseos de pronta recuperación. Este gesto refuerza la imagen de una relación post-ruptura madura, respetuosa y admirablemente evolucionada. Demuestra, de manera contundente, que a pesar de haber seguido caminos separados en el amor, ambos mantienen un lazo inquebrantable de aprecio, de respeto y de camaradería. La discreción con la que Hande ha manejado esta situación es algo que muchos aplauden, entendiendo perfectamente que el apoyo real y significativo no siempre necesita ser escenificado públicamente. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir este análisis detallado y reflexivo con todos ustedes. Espero sinceramente que les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí me ha resultado investigarlo y presentarlo. Como siempre, les animo encarecidamente a que, si tienen alguna opinión al respecto, alguna información adicional que deseen compartir o simplemente quieran expresar sus puntos de vista, lo hagan sin dudar en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus aportaciones, debatir juntos y aprender de sus valiosas perspectivas. Y para finalizar, si este vídeo les ha gustado, si han encontrado valor en nuestro análisis, no olviden dedicar un momento a darle a ese botón de me gusta, a compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invito una vez más a suscribirse al canal. Su apoyo constante y su interacción son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo encuentro, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Cuídense mucho y hasta la próxima.